Bueno, estoy acá, esta reunión es un poco para informarles de qué se trata el recurso de nulidad, el cual interpuso la denuncia de Entel y las otras compañías, y explicarles también, tanto a la organización sindical como a las personas que van a observar el video, cuál es la estrategia que estamos utilizando y cuál es el resultado de procedimientos que vienen enseguida. El recurso de nulidad laboral tiene unas características bien especiales. No es un recurso de apelación, y es por eso importante que se mantenga esta situación clara. Cuando el recurso de apelación se puede revisar todos los hechos y es como volver a hacer un juicio nuevamente, y es que se vuelva a revisar nuevamente los antecedentes. El recurso de nulidad fundamentalmente aquí apunta a establecer que hubo vicios en la sentencia. En este sentido tenemos una sentencia del juez David Gómez frente al del segundo juzgado del trabajo, el cual estableció ciertos parámetros, y lo que hacen las denunciadas, las demandadas, en este caso las compañías Entel, sobre las cuales se pidió la unidad económica, es señalar que en la sentencia hubo vicios. No están fundamentalmente atacando el fondo. Lo que atacan es que la sentencia cometió errores de carácter legal. Ese es el punto. Por lo tanto, para que se entienda, el alegato nos va a indicar precisamente que se va a repetir el juicio, sino que a defender que la sentencia no tuvo errores y vicios dentro del procedimiento, vicios de carácter legal. Eso es como primero. La razón fundamental de que estamos hablando de esta diferencia entre lo que es el recurso de nulidad y el recurso de apelación tiene que ver con la oralidad y el juicio oral. Nosotros no podemos repetir, bajo un principio que es la inmediatez, que el juez esté observando a las personas los hechos que se repitieron en la Corte de Apelación, o sea, los hechos que se provocaron, y la prueba misma que se lleva a cabo en un juicio laboral no se puede repetir en la Corte de Apelaciones. Por lo tanto, no se puede conocer los hechos en general. No es el recurso de apelación vuelve a conocer todo. En cambio, el recurso de nulidad solamente va a determinar la infracción de ley, y esto tiene que ver con el juicio oral. Como abogados laborales y siendo parte de la Asociación Gremial de Abogados Laboralistas, siempre discutimos y defendimos que lo que tenía que haber en esta instancia era el recurso de nulidad, que el recurso de apelación no era propio de lo que era una reforma correcta del sistema recursivo chileno y de una reforma laboral. Entonces, despejada esta situación, lo que tenemos que entender es que para un sistema, cuando uno alega, el alegato fundamentalmente, en el caso, digamos, que nos corresponde a nosotros, no es indicar al tribunal que la sentencia no ha cometido los errores, o fustigar que los recursos, como han sido interpuestos, no han sido interpuestos en forma debida. No vamos atacando el fondo, vamos atacando, hace unos segundos fuera de cámara me preguntaban si esto era efectivamente el fondo. Efectivamente tiene que ver bastante con la forma. Lo que uno ataca estratégicamente es la forma. Eso vamos avanzando sobre este punto. Los alegatos es un ejercicio eminentemente estratégico y táctico. Acá, ¿por qué? Porque a diferencia de la posibilidad que ustedes tienen en un juicio oral, en primera instancia, que uno no puede definir el juez se lo asignan, acá sí existe una posibilidad de definir los jueces, que son tres. Normalmente son dos ministros y un abogado integrante. Dicho eso, uno más o menos sabe cuáles son los ministros y los jueces y cómo fallan unos u otros. Y en virtud de ciertas posibilidades que tiene uno, que es suspender la causa y recusar a un abogado integrante, le da la posibilidad a uno de ir manejando los tiempos y la integración, objeto que los jueces que a uno tenga que alegar frente a lo mismo sea la integración que uno sabe más o menos cómo va a fallar, o que por lo menos tenga la claridad respecto a cómo se va a fallar. Y nosotros nos presentamos digamos, a alegar. Fueron como 2 o 3 semanas, no recuerdo bien. Sí. Y la causa va subiendo. La causa en tabla queda bastante bajo, queda en el lugar 12, 13, y ahí va subiendo. Nosotros efectivamente ingresamos y siempre estuvimos dispuestos a alegar, y los que suspendieron fueron las denunciadas. Aquí hay un tema técnico que voy a hacer un paréntesis. Es cierto que cada parte tiene el derecho a suspender o a recusar. El punto que la pregunta es obvia y que ustedes se pueden hacer, si acá son varias demandadas, entonces tendrán varias veces la posibilidad de suspender y recusar, es decir, nos podrían suspender
3 veces cada una y recusar 3 veces. No. La 10ª sala, en este caso, planteó que por cada parte, es decir, hay una posibilidad de suspender una vez, una posibilidad de recusar una vez, por lo tanto, ellos ya han hecho todas esas posibilidades. Y en nuestro caso, no hemos hecho nunca esa posibilidad. Es decir, nos queda la suspensión y la recusación pendiente. Es decir, ustedes se preguntarán, ¿podemos manejar qué? Podemos manejar la integración de la sala. Y eso es lo que nosotros logramos. Desde esa perspectiva, si tenemos una mala integración, las semanas próximas, lo que podemos hacer es, podemos suspender y recusar, pero ¿quién va a manejar los tiempos? Vamos a hacer nosotros. Eso es en términos generales. Después que se alega el procedimiento, aproximadamente pasará algo, un mes y medio, hasta que sale un fallo, hasta que sale el fallo de segunda instancia. Técnicamente esto queda en acuerdo, así se llama. No es que exista un acuerdo entre la demandada y la demandante, sino que el acuerdo es que la causa queda, ya se tomó un acuerdo por los 3 ministros o por los 2 ministros y el abogado integrante, y uno quedó en obligación de redactar el fallo, que se llama el ministro que tiene la redacción del fallo, el ministro redactor, o el abogado que va a hacer la redacción del fallo. Esto aproximadamente sale con un mes y medio. Ustedes pueden seguir esto en el Poder Judicial. Va a salir en el sistema, en el SIDLA, que es el sistema, digamos, que se registra computacionalmente, proyecto de fallo. Y ya después de una semana, 4 o 5 días, aparece el fallo propiamente tal. ¿Sobre este fallo se puede interponer un recurso? Sí. El recurso que se puede interponer es un recurso de unificación de jurisprudencia. Este recurso es bastante complejo. Y en este sentido tengo que advertir que la Corte Suprema chilena ha actuado bastante parecida a la Corte Suprema norteamericana, y en la cual ella toma las causas o deja pasar las causas cuando quiere pronunciarse respecto a un punto. Este punto quizás eventualmente le gustaría pronunciarse, pero acá hay un elemento esencial y muy importante que tiene que ver con que la demandada para oponer una excepción para presentar este recurso, tiene que presentar sentencias de cotejo. ¿Qué significan esas sentencias de cotejo? Sentencias que se hayan pronunciado por los mismos hechos en circunstancias absolutamente similares, donde el debate jurídico haya sido igual y haya tenido un pronunciamiento distinto. Entonces, ¿quién tiene a cargo y quién va a tener la carga para presentar un recurso de unificación, que es lo más complejo, es que tiene que presentar estas sentencias? Es por eso que es importante cómo salga. Hasta el momento, si bien es cierto, la Corte Suprema se ha pronunciado respecto a unificaciones, se ha pronunciado respecto a unidad económica, pero siempre se ha pronunciado favorablemente. Por lo tanto, de hecho, la construcción de la unidad económica o la unidad empresa no es una construcción legal, no parte legalmente, sino parte por la misma Corte Suprema empezó a establecer que había unidades económicas, cuando habían varias sociedades que tenían un mismo, no solamente controlador, sino un centro de imputación laboral. Y sobre ese centro de imputación laboral se generaban diversas tomas de decisión. Esa es una construcción judicial, jurisprudencial, y de la construcción jurisprudencial derivó a un reconocimiento de carácter legal, que de hecho la ley que reconoce la unidad económica es incluso más limitativa que la línea jurisprudencial que había para reconocer esto. Por lo tanto, es difícil, en el marco de la construcción que se hizo ya con el informe de la Dirección del Trabajo, ya con la sentencia de David Gómez, que reúne los requisitos mínimos que son necesarios para establecer que hay una unidad económica. Es difícil, yo no digo imposible, soy abogado y en ese sentido no puedo asegurar nada que va a pasar, pero es difícil que se puedan acoger los recursos de nulidad. Y la cuarta sala, también tengo que advertir, no es que sea una sala pro trabajador, cuando me hablo de la Corte Suprema, sino que es una sala que rescata el derecho laboral como debe serlo. Y en este sentido, la ministra Chevesi, el ministro Cerda, la señora Muñoz y los otros ministros que integran, son ministros que han estado siempre bastante cercanos al mundo laboral, pero recogiendo los principios que hay dentro del mundo laboral. Por lo tanto, uno no es que diga, esta sala me va a acoger la demanda porque yo soy trabajador. No, sino que ellos aplican el derecho laboral como se aplica en el mundo occidental. Eso es básicamente la explicación general. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José de Yarzo. Trabajo en el proyecto Poder Judicial.
Andrés, mi pregunta es, ¿por qué surgió la demanda por parte de nuestro sindicato Entel? A ver, normalmente la ley, que en definitiva da la posibilidad para declarar unidad económica, eh, lo que crea, o sea, el objetivo de la misma es establecer un criterio de realidad y actuar bajo el principio de primacía de la realidad. Muchas veces las empresas, por una debida razón o no, dividen sus estructuras en diversas sociedades. Pero esas diversas sociedades actúan, en el fondo, en forma conjunta laboralmente. Esto impone varios efectos de carácter laboral y que normalmente perjudican a los trabajadores tanto desde la perspectiva individual como desde la perspectiva colectiva. Desde la perspectiva individual, muchas veces ustedes pudieron observar el ejemplo más clásico que ustedes tienen y que pasaba era con los supermercados. Por ejemplo, Walmart líder, en el cual cada supermercado era un root y los trabajadores de Walmart no podían asociarse bajo un solo root. Esto tiene que ver específicamente con ustedes y en el marco de la demanda, que cuando ustedes declarar, digamos, que todas estas empresas son Entel, efectivamente ustedes van a poder negociar con todas esas empresas y van a tener los estados de resultados respecto a todas esas empresas. Y también la organización sindical se va a poder estructurar en base a todas esas empresas. Es decir, hoy en día ustedes tienen asociados solamente de un RUT, pero posteriormente van a poder tener asociados de otro RUT. Es decir, esto desde una perspectiva colectiva genera un fortalecimiento de la actividad sindical y del movimiento sindical, y desde la perspectiva individual da derecho a los trabajadores a que también puedan tener los beneficios o por lo menos exigir o demandar los beneficios que tienen otras sociedades. Normalmente hay sociedades que están muy bullantes, tienen muchos recursos, y hay sociedades de apoyo al giro que con suerte no tienen dónde caerse muertos. Normalmente hay una diferencia muy grande entre esos trabajadores. Esto permite a la unidad económica exigir respecto de todo este grupo de trabajadores una igualdad de condiciones. Es por eso surgió la demanda, pero también la respuesta es por qué surgió la ley y por qué surgió esta línea jurisprudencial por parte de la Corte Suprema y por parte de tribunales, que incluso es mucho anterior a la ley. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marco Valenzuela, técnico del proyecto Poder Judicial. Andrés, ¿cuáles son los tiempos en que se ejecuta este proceso? A ver, la demanda voy a tratar desde el principio, no recuerdo bien, pero desde que se ingresa una demanda a los 40, 45 días está la audiencia preparatoria, después tenemos aproximadamente hasta los 30 días, si que fijan, se está respetando esto el segundo juzgado, la audiencia de juicio, se dicta la sentencia y se presentan los recursos. En la Corte de Apelaciones es relativo, yo no te puedo decir una fecha determinada porque, por lo mismo que explicaba al principio, bajo el ejercicio de la estrategia que uno utiliza para lograr una integración, que escuchen los alegatos que uno va a presentar, hay veces, digamos, que se puede demorar 2, 3 meses, o 6 meses, u 8 meses. Eso depende. No es una situación tan concreta. En concreto, hoy día nosotros se había suspendido el procedimiento, estamos nuevamente con el procedimiento activo. Ya no tiene posibilidad Entel de suspender o de recusar, por lo tanto tendría que alegar, y los únicos que podrían suspender o recusar somos nosotros. Por lo tanto, acá dentro de un mes y medio deberían presentarse los alegatos. Y entre un mes y medio debería salir el fallo. Es decir, esto no debería demorar, en el peor de los casos, más de 3 meses el procedimiento dentro de lo que es la Corte de Apelaciones. Ello no obsta a que este procedimiento pueda seguir frente a la Corte Suprema. Hola, mi nombre es Leoncio Aros. Mi pregunta es, me gustaría saber qué significa el proceso de los alegatos. Bueno, a ver, los alegatos son las alegaciones orales. Las alegaciones orales que uno hace frente a un tribunal. Este es un tribunal colegiado, es un tribunal integrado por 2 ministros y un abogado integrante, o 3 ministros. En este caso, normalmente, cuando nos toca la 10ª sala, son 2 ministros y un abogado integrante, en el cual uno va a hacer defensa de su tesis jurídica. ¿Cuál es la tesis jurídica por parte de la demandada? En que hubo vicios en el procedimiento. En el caso de nuestra tesis de defensa, es que no hubo vicio del procedimiento y que los recursos ellos mismos cometen errores y que en el fondo el juez, cuando me refiero en el fondo, no en el fondo del patio, sino en el fondo de la materia, falló bien, cumplió los estándares que exige la ley para una sentencia y que razonó, fundamentó bien su fallo, aplicó la normativa legal vigente, aplicó bien la normativa constitucional
y en definitiva el fallo tiene un concadenamiento de hipótesis lógicas que le permiten llegar a una conclusión correcta. Eso es lo que uno tiene que defender respecto al alegato, porque yo voy defendiendo la sentencia. Mi nombre es Adolfo Cortés, supervisor de operaciones del Poder Judicial. Mi pregunta es, en caso de ser positiva o negativa el fallo, ¿cuáles son los pasos a seguir después de esto? Bueno, yo como explicaba cuando estaba haciendo una introducción, nosotros tenemos un plazo desde que se falla esto por la Corte de Apelaciones de 15 días hábiles para interponer un recurso de unificación, tanto por parte de la organización sindical, tanto por parte de la denunciada. Es probable que en el caso que las denunciadas, o sea, las demandadas, si se rechaza el recurso de nulidad, es probable que quiera interponer este recurso. Para eso hay un plazo de 15 días para interponerlo. Después hay una admisibilidad que lleva a cabo la Corte de Apelaciones para ver si el recurso es correcto, si está interpuesto dentro del plazo y tiene, cumple los requisitos de carácter formal. Después se eleva a la Corte Suprema. La Corte Suprema también ve su admisibilidad, si el recurso cumple los requisitos de un recurso de unificación, y en caso que los cumpla, pasa a relación, pasa que pueda ser alegado. Les advierto que los recursos de unificación se admiten bastante pocos, y la Corte Suprema incluso elige sobre qué se quiere pronunciar. Pero eso, ¿cuánto se demora esto? Son los 15 días. ¿Cuánto se demora la Corte Suprema? Es relativa, aproximadamente en un mes y medio desde que se eleva, podría estar evaluada, analizada, si cumple los requisitos de si es admisible el recurso, y en relación se puede demorar unos 2, 3 meses, 4 meses, si es Corte Suprema. Es importante también esto que en este caso, si se falla la unidad económica y se interpone, si se rechaza los recursos de nulidad, igual esto causa un efecto jurídico importante, en el cual la unidad económica se tendría causaría sería una sentencia, para explicarle en forma más sencilla, que produciría unos efectos por mientras, es decir, habría una unidad económica por mientras, salvo que la empresa solicite que no se cumpla esta sentencia mientras no se cumplan determinadas condiciones. Eso lo puede hacer Entel, pero causaría una ejecutoria. O sea, se podría llevar a cabo actos que ustedes quieran llevar a cabo como organización sindical, como unidad económica. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Molina. ¿Y cómo podemos mantener activos a los trabajadores durante este proceso? A ver, la pregunta... Yo creo que tiene dos áreas. Desde la perspectiva judicial pura, no hay una forma en que ellos puedan participar, porque eso claramente acá los abogados litigantes son los que van a participar dentro de este proceso. Pero sí voy a rescatar algo que tiene que ver específicamente con la reforma laboral y el artículo 294, una modificación que se hizo en cuanto a la norma legal, en cuanto a que la actividad sindical y toda la actividad sindical, cualquier despido que tenga que ver con una actividad sindical, si se declara que el despido ha tenido esa naturaleza, procede la reincorporación. Y ahí es como bastante relevante, porque normalmente la posibilidad que tenía de reincorporar a trabajadores que han ejercido actividad sindical, que le han dado movimiento a la actividad sindical, era bastante limitada. Pero hoy en día esta norma, que es una de las rescatables de la reforma laboral, hoy en día lo que plantea es que si el trabajador estaba desarrollando actividades sindicales y es despedido por esta causa, se puede solicitar la reincorporación por parte del tribunal. Obviamente, importando también que se le deberán pagar los sueldos caídos durante el proceso intermedio. Por lo tanto, lo que yo llamo, y mantenerse activo, yo creo que, bueno, esa es una tarea de la organización sindical, estar permanentemente informando. Me parece que esta actividad es muy buena, es extraordinaria, a las personas que no puedan acceder o no puedan estar en contacto directo, que podamos tener esta reunión, y también es que esta reunión, sea conocida por parte de los otros trabajadores, pero también la actividad sindical y la promoción sindical también pasa por los trabajadores. Es decir, la actividad sindical y la promoción sindical
la organización sindical y los trabajadores deben ser parte, y cuando todos están en este movimiento y en esta fuerza, es probable que la empresa siempre esté cuidadosa de hacer despidos que tengan que ver con atacar la actividad sindical, atacar que los trabajadores estén generando movimientos respecto a pedir unidad económica, pedir exigencias de su sueldo, pedir el cumplimiento de la ley, de la Constitución, de la ciudadanía en la empresa. Todo esto importa que los trabajadores que sean despedidos por llevar a cabo actividad sindical, la organización sindical y los propios trabajadores pueden demandar su reincorporación, lo que es un tremendo avance desde la perspectiva legal y constitucional en Chile. Mi nombre es Hugo Vargas. Quiero hacer la siguiente pregunta, Andrés. Respecto al término del fallo, ¿cuál es la forma de protegernos que tenemos los trabajadores debido a este fallo, a este término de litigación? Ustedes presentaron una demanda y esta demanda impone que todos los trabajadores que están asociados al sindicato están también demandando esto, le requirieron a su organización sindical llevar a cabo este proceso. Eso impone que si hay trabajadores que son despedidos por esta circunstancia de llevar a cabo esta acción sindical, que es pedir la unidad económica, eventualmente se puede accionar por afectación a la garantía de indemnidad. La garantía de indemnidad supone que el trabajador, que la empresa va a ser sancionada porque ha afectado la indemnidad. Es decir, yo tengo el derecho a ejercer denuncias frente a, o que requerir la actividad fiscalizadora de la Inspección de Trabajo, o tengo la posibilidad, el derecho a recurrir a tribunales para que el tribunal se pronuncie respecto a posiciones o situaciones de carácter jurídica que yo quiero que tengan una resolución. Si la empresa o cualquiera de las empresas empieza a llevar a cabo acciones de despido colectivos o llevar a cabo acciones de despido cuando sean selectivos, ustedes perfectamente pueden recurrir como organización sindical y los trabajadores pueden recurrir individualmente considerados a que se demande, o sea, que se reconozca que se ha afectado la garantía de indemnidad a objeto de que la empresa sea condenada y los trabajadores sean indemnizados, en este caso de 6 a 11 remuneraciones adicionales a lo que son digamos, su última remuneración. Pero eso no es todo. Y acá hay una sanción importante que tiene que ver con que la empresa que es condenada por garantía de indemnidad también tiene limitaciones sobre la contratación del Estado por un plazo de 2 años. Y en el caso de Entel, que entiendo que varias reparticiones públicas tienen telefonía, y es licitado en Chile Compra, para ellos claramente es muy grave estar sancionados por afectación de garantía de indemnidad. Eso es lo que les puedo ilustrar. Sobre el particular no tengo ningún problema y tampoco tengo ningún problema, y desde ya lo advierto, en que si hay consultas que no tengan que ver con la demanda y con cosas más específicas que puedan hacer llegar, no tengo problema en resolverlo y dar análisis por este medio.